Hola estudiantes, bienvenidos al curso de polígonos. En esta oportunidad veremos medición de ángulos internos y externos de un polígono. Determinar las medidas de los ángulos internos y externos del siguiente polígono. Bueno, podemos apreciar que en esta figura tenemos un polígono. Entonces aquí nos están pidiendo que determinemos los ángulos internos. Recordemos que en el video anterior, elementos de un polígono, aprendimos a identificar cómo se formaban los ángulos internos. Entonces iniciaremos por identificar los ángulos internos. Los ángulos internos son los que están en la región que encierra el polígono. Esta es la región que encierra el polígono y se forma por dos lados consecutivos. Entonces tenemos que estos ángulos que estoy marcando son los ángulos internos. Ahora vamos a proceder a medirlos. Recordemos que para medir un ángulo necesitamos un transportador. Ubicamos el centro del transportador en el vértice, se habla de ubicar en este punto, y giramos el transportador para hacer coincidir la línea de ceros con alguno de los lados. O sea que ya tengo el centro del transportador y la línea de cero. Ahora simplemente determino la medida del ángulo. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 90, 100, 110, 117 grados. O sea que este ángulo mide 117 grados. De la misma forma procedemos con los otros ángulos. Bueno, si tienen alguna duda, los invito a ver el video de medición de ángulos. En este video hacemos la explicación paso a paso de cómo se mide un ángulo. Recordemos, los ángulos externos de un polígono son cada uno de los ángulos formados por un lado y la prolongación de un lado consecutivo. Ubiquémonos en este lado del polígono. Primero nombremos este vértice A y el vértice consecutivo lo vamos a llamar B. El vértice de acá sería C, D, E y F. Entonces tenemos este ángulo se forma por el lado AB y por el lado FA, por el segmento de recta FA. Entonces escogamos el lado AB. El ángulo externo es el que se forma entre el lado AB y la proyección de un lado consecutivo. En videos previos ya dijimos cómo se identificaba un lado consecutivo. Tenemos dos lados consecutivos. Este lado consecutivo, la proyección colineal de ese lado consecutivo es esta. Entonces aquí se forma este ángulo. Y también se forma un ángulo externo con la proyección del segmento BC. Entonces también tenemos este otro ángulo. Acabamos de aplicar la definición. La aplicamos tal cual como dice. Entonces simplemente la leímos y la interpretamos. ¿Qué decía? Los ángulos externos de un polígono son cada uno de los ángulos formados por un lado, que en este caso escogimos el lado AB, y la prolongación de sus lados consecutivos. Entonces, ¿qué hicimos? Escogimos el lado AB y prolongamos el lado FA de forma colineal. De esto ya hemos hablado mucho en videos anteriores. Entonces ya hicimos el ejercicio de identificar los ángulos externos desde el lado AB, que serían este ángulo y este ángulo. De la misma forma, hallo los ángulos externos ubicados en el segmento BC. Entonces hago la proyección colineal de los lados consecutivos. Digo, aquí se forma un primer ángulo y hago la proyección colineal del otro lado consecutivo, que sería este. Aquí se forma el otro ángulo. De esta forma procedo a hacer todas las proyecciones colineales y a identificar los ángulos externos. Y así hasta terminar.
Ahora vamos a proceder a medir los ángulos externos. Entonces recordemos, siempre el mismo procedimiento, centro del transportador en el vértice y la línea de 0 grados coincidiendo con alguno de los lados. En este caso lo hice coincidir con la proyección. Podemos determinar que este ángulo mide 63 grados. Entonces este ángulo externo mide 63 grados. Vamos a medir este otro ángulo externo. También mide 63 grados. Acabamos de determinar la medida de este ángulo y este ángulo con el uso de instrumentos. Noten que aquí ubiqué que este ángulo mide 63 grados. ¿Cómo sé yo que mide 63 grados? Porque este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Conclusión. Medido un ángulo en un vértice de un polígono, el otro ángulo externo mide exactamente lo mismo, porque son siempre opuestos por el vértice. Este mide 54, o sea que este también mide 54 grados. Una vez que termine la medida de este, sé que este va a medir exactamente lo mismo, porque son opuestos por el vértice. Cuando determine este, sé que este va a medir exactamente lo mismo, porque son opuestos por el vértice. Observen que yo aquí ubiqué que este ángulo externo mide 63 grados. Si yo dije que este medía 63 grados, quiere decir que este también mide 63 grados. Por lo que acabamos de decir, son ángulos opuestos por el vértice. Pero ¿cómo determiné yo que medía 63 grados sin haber usado el transportador? Vamos a hacerlo de forma intuitiva. Si yo ubico una semirrecta en este sentido y ubico otra en este sentido, noto que el ángulo que se forma entre ellas dos es de 180 grados. Y observen, el ángulo interno más el ángulo externo son exactamente iguales a ese ángulo de 180 grados. Es decir, la suma del ángulo interno más el ángulo externo es 180 grados. Por lo tanto, si este mide 117, para yo determinar cuánto mide este, pues a 180 le resto 117 y me da 63 grados. Desde esa lógica, otra vez, observemos. Todo esto es 180, tengo el ángulo interno que es 117, luego a 180 le resto 117 y este ángulo mide 63 grados. Recordemos, este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice, entonces mide 63 grados. Ahora voy a determinar cuánto mide este ángulo. Vuelvo y hago el mismo análisis. Todo este ángulo acá es 180 grados, tengo 126, a 180 le resto 126 y me da 54 grados. Y este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice, luego este mide 54 grados. Acá, ¿cuánto mide este ángulo? Tengo este que vale 63 y este son opuestos por el vértice, o sea que mide 63 grados. Con esto hemos dado por terminado la medición de los ángulos internos y externos de este polígono. Para continuar con el curso los invito a dar clic en el siguiente video. El curso completo está en la lista de reproducción Geometría. Suscríbase a mi canal dando clic sobre el logo del canal. Además, activa las notificaciones para enterarte de los próximos videos.